Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis residentes de ortopedia y traumatología? Oigan, a ver, tenemos 2 minutos. Quiero saludarlos. Aquí está Rosa Eugenia Aranza. Ponle en Zoom. Hola, muy buenas tardes. Desde Tijuana, Baja California, siguiendo con ustedes, colegas residentes, con la actualización a distancia. Gracias, soy la doctora Rosa. Saludos hasta Tijuana, Baja California. Mucho gusto saludarte, Rosa. Francisco Javier Medina, saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Abrazo hasta Tuxtla, a toda nuestra raza, nuestros residentes de allá. Vamos a compartir también, aprovechando estos minutitos. Vamos a transmitir totalmente en vivo en Facebook. Pero a ver, díganme de dónde más nos ven, de dónde más nos siguen. A ver, vamos viendo. Por lo pronto, solo Rosa Eugenia y Francisco Javier son los que se han animado a decir de dónde son. Tantoyuca, Veracruz, María Ordóñez, saludos. Hasta Veracruz, fíjate, Tantoyuca, Veracruz, no había escuchado de algún residente que nos escribiera desde allá. Ojalá si hay otro de Tantoyuca, Veracruz, que se haga presente también. Siempre hay mucha gente de Guerrero. Ahorita no he visto a nadie de Guerrero. Son de los que más presentes tenemos aquí. Nomás déjenme validar que ya estemos totalmente en vivo en Facebook. Me parece que ya. Perfecto. Bueno, pues me gustaría saludar, dice Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, presente. Francisco Javier Medina, saludos, Francisco Javier Medina. Bueno, señoras y señores, arrancamos ya, son las 8 en punto horario del Centro de México. Yo soy Tony Bachi, los saludo con muchísimo gusto. Hoy tenemos un gran invitado, el doctor Eddie Quevedo. Eddie Quevedo es R3 de traumatología ortopedia, graduado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Está haciendo un internado en el Hospital Regional en Celaya, Guanajuato, y servicio social en Tabasco. Él es el doctor Eddie Quevedo, que nos viene a hablar sobre discopatía lumbar, un gran tema sin duda. También tendremos como mentor al doctor Rodolfo Bañuelos Benítez, cirujano ortopédico por más de 35 años, ex profesor titular de posgrado en interacciones con biomecánica. Todo esto en la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes. Es expresidente en el Colegio de Ortopedia y Traumatología, en Aguascalientes también, y tesorero de la FEMECOT, de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Tenemos pesos pesados en la tarde-noche de hoy. Voy a ver si ya está también aquí nuestro doctor mentor. Le voy a pedir que levante la mano para poderlo ascender como panelista y posteriormente hacerlo coanfitrión de este gran programa en ortopedia y traumatología. Amigos, les explico la dinámica. Tenemos, el doctor Eddie Quevedo tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, nuestro doctor mentor tendrá su momento, ¿no? Posteriormente a los 30 minutos tendrá oportunidad de dar su apunte, de dar su opinión, de cuestionar lo presentado por Eddie Quevedo, y posteriormente, ya una vez que el doctor mentor haya hecho su apunte, pasaremos con ustedes, residentes, pasaremos contigo, Francisco Javier, con María, con Rosa Eugenia, con todos ustedes que nos están viendo, para que hagan sus preguntas. A todos los que me pongan en su chat, donde gusten, yo voz, Facebook, que es en vivo. También pónganos primero desde dónde nos ven y también sus dudas. Aquí tenemos al gran Eddie Quevedo para que nos resuelva todas nuestras dudas. Una vez explicando la dinámica, dirigirme con los jefes de ATES. No olviden, si quieren alguna plática con Medical, mandar un correo gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, quieren más información, mándennos correo. ¿Sale? Eddie Quevedo, ¿puedes compartir pantalla? Claro que sí. Okay.
Sí, bueno. Bueno. He dicho, ¿Qué tal? Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Sí me escucha? sí, sí, claro. Ah, ¿qué tal? No, me menciona que no puedo. Ah, ok, ya. Perfecto. Ahí está. Me Listo, apareció. Eli. Un paso adelante, todo tuyo, el público. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, aquí. Déjeme. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a mostrar la pantallita. Ok. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Soy el doctor Eddie Quevedo Hiedra, residente R3 de traumatología y ortopedia del Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bueno, esta noche tengo el placer de presentar el tema de discopatía lumbar. Mi revisor de tema fue el doctor Elibardo Cuellar Ríos, que es el jefe de servicio de traumatología y es subespecialista en columna. Ok. Perfecto. Aquí, bueno, un breve contenido de lo que es la plática. Bueno, importante, como introducción, mencionar, recordar lo que es la parte de bueno, mencionar que la OSPAN en el 2018 nos muestra que hubo 403 millones de personas a nivel mundial con síntomas por año. De estas 403 millones de personas, el 3.6% en América Latina fueron diagnosticados con discopatía degenerativa y el 5.7% en Europa. Mencionando como relevante esto, que en este tipo de patologías va a tener mayor prevalencia, en lo que son países desarrollados y en los países que también va a tener menos prevalencia en países en vías de desarrollo. La JBJS menciona que hasta el 85% de los pacientes que viven en Estados Unidos van a experimentar un dolor lumbar durante su vida y se estima que el 40% de los pacientes con dolor crónico en la región baja de la espalda van a tener un origen en lo que es el disco intervertebral. El Instituto Mexicano del Seguro Social también menciona que va a ser el octavo motivo de consulta va a ser estos problemas de dolor en la espalda baja. Y bueno, recordando un poco de la anatomía y de la biomecánica, recordar que vamos a tener una unidad motora funcional. Esta unidad motora funcional va a estar compuesta por dos vértebras con sus elementos sanos, los ligamentos como el ligamento longitudinal anterior, posterior, ligamento interespinoso, la cápsula articular, los músculos paravertebrales y en sí el propio disco intervertebral. Y las articulaciones, pues la articulación facetaria. Un poquito de anatomía y, bueno, mencionar que la forma del disco va a tener una forma biconvexa. El anillo fibroso va a tener dos estructuras, que es la región externa y la región interna, marcada con un asterisco. Una zona de transición, que va a estar aquí marcada con una flechita. El núcleo pulposo en sí, ¿no? Esta imagen, un corte anatómico, donde observamos la placa terminal de lo que es la vértebra, que es una estructura anatómica importante en este tipo en esta entidad. Y el núcleo pulposo, que se ve brilloso, gelatinoso, y el anillo fibroso que se ve en esta parte. En esta otra imagen, en esta otra imagen podemos hacer, es una imagen más esquemática, donde se muestra igual las vértebras, el anillo fibroso, con la disposición en el circulito 2 se observa lo que es las fibras dispuestas de forma oblicua. En esta zona 6 son la parte que va a anclar al anillo fibroso hacia lo que son las placas cartilaginosas. Y la parte 5, el número 5 nos va a mostrar lo que son las fenestraciones a nivel de la placa cartilaginosa, lo cual va a ser donde se va a llevar la vascularidad y pues el intercambio de nutrientes. Una imagen más esquemática de lo que es la irrigación, observar que esta viene de los vasos vertebrales que van a atravesar la vértebra
van a entrar a través de la vértebra y sobre la placa cartilaginosa van a atravesar hacia lo que es el disco intervertebral. La inervación va a estar dado principalmente por el nervio sinovertebral, que es un ramo anterior del nervio espinal. Va por esta zona de acá hacia lo que es el ligamento longitudinal posterior. En aquí va a ser el principal nociceptor y va a ser lo que principalmente nos va a causar o lo que va a estar irritado en este tipo de patologías. Bueno, importante mencionar las composiciones tanto del núcleo pulposo y el anillo fibroso. Recordar que el 15% del volumen de lo que es el disco intervertebral va a estar dado por lo que es el núcleo pulposo, compuesto por colágeno tipo 2, en 15 a 20%, y 88% entre proteoglicanos y agua. A la inversa va a estar en lo que es el anillo fibroso y va a ser más colágeno, va a ser colágeno tipo 1 y proteoglicanos en un 20%. El principal proteoglicano involucrado en esta región anatómica va a ser el agrecano, el cual va a conferir una propiedad junto con el colágeno y el agua de amortiguar hidráulicamente lo que son las fuerzas de presión sobre lo que son las vértebras. Bueno, sobre lo que es este núcleo pulposo. Tienen la propiedad de dejar salir el agua al momento de la presión y al bajar esta presión, esta carga, el agua regresa hacia el núcleo pulposo. El núcleo pulposo confiere la altura del disco y tiene una localización ligeramente hacia posterior. Y lo que es el anillo fibroso, va a soportar las fuerzas de tracción para prevenir la distracción, absorbe las fuerzas verticales y permanece lo suficientemente flexible para permitir el movimiento. Un poco de anatomía radiológica, observaremos en estas imágenes radiográficas una lateral y AP de radiografía lumbosacra, donde buscaremos observar principalmente las vértebras lumbares desde L1 hasta lo que es L5. Es bien importante valorar en estas imágenes el espacio intersomático, las articulaciones facetarias, lo que es la placa terminal, verla que tiene una radio opacidad, está ligeramente más radiopaco. Y aquí lo que tenemos que valorar principalmente pues son si no hay un espacio, el mantenimiento del espacio entre cada vértebra, la alineación entre cada vértebra también hacia lo que es anterior y posterior para valorar si no hay algún tipo de listesis. Y en la radiografía AP, ver la alineación de las apófisis vertebrales, lo que es el espacio interdiscal también. Y bueno, principalmente eso. En lo que es la resonancia magnética, vamos a valorar igual la cantidad de las vértebras, lo que es la médula espinal, el disco intervertebral. Aquí es importante mencionar que un disco sano lo vamos a observar de color blanco, esto debido a la cantidad de agua que contiene. Es lo que nos va a reflejar principalmente. Al igual aquí se puede llegar a valorar lo que son los ligamentos anteriores y posteriores, al igual que las articulaciones facetarias. Función: permite el movimiento espinal, proporciona estabilidad, une los cuerpos vertebrales adyacentes y es responsable del 25% de la altura de lo que es la columna vertebral. Y bueno, pasamos un poco a mencionar cómo envejece este disco, cómo va a envejecer el disco intervertebral. Bueno, conocemos la teoría de la senescencia replicativa y la senescencia senescencia prematura inducida por estrés. Recordar un poco acerca de esto, recordar que el cromosoma contiene telómeros, que al momento de nacimiento tenemos un cromosoma con telómeros alargados. Esta va a ser como una reserva para la replicación celular. Con el paso del tiempo este telómero se va cortando y lo que indica que va a haber una menor replicación celular con el paso del tiempo, inclusive hasta el momento en que la célula deja de replicarse. Y en la senescencia inducida por estrés, pues será pues lo mismo, el envejecimiento, pero pues avanzado, ¿no? ¿Por qué? Por diversos factores. Menciono que aquí siempre pongo como ejemplo a los pacientes o a las personas que fuman tabaco, que son obesas, que también
le meten un poquito más de estrés a la columna, les gusta practicar algún tipo de deporte, pero de una forma inadecuada, por ejemplo, jugar fútbol entre semana, sin llevar algún entrenamiento previo aparte. Y bueno, estas personas inducen estrés a lo que es la región vertebral, y esto pues va a hacer que haya una senescencia en las células de esta región. Entonces hay un envejecimiento prematuro de las células. Hablando de lo que es los factores de degeneración o lo que va a degenerar el disco, pues principalmente se menciona, empezamos con lo que es el mal aporte nutricional. Recordamos, como habíamos mencionado previamente, el aporte nutricional del disco intervertebral va a llegar a partir de la placa cartilaginosa. Al momento de que damos desgaste en esta zona, en las etapas tempranas vamos a afectar al núcleo pulposo y al platillo terminal, que es este de aquí arriba, lo que se ve blanquecino. Al momento de darle, exigirle a esta zona, vamos a empezar a lesionarlo y pues va a cicatrizar. Al momento de lesionarlo también se van a producir lo que son interleucinas, citocinas, mediadores de inflamación, lo cual posteriormente van a hacer que esta parte cicatrice y cierre o se calcifique. Y posteriormente la vascularidad y el intercambio de nutrientes pues se va a ver disminuido. ¿Qué va a pasar? El disco, en esta región del disco en sí, pues va a haber el mal aporte nutricional, va a haber un desequilibrio anabólico, catabólico, lo que va a producir la degeneración de la matriz. Mencionamos que al lesionarse esas estructuras, la producción de las interleucinas y los factores transformantes de crecimiento alfa, lo que es el factor de necrosis tumoral, van a causar que esta matriz se degrade, va a haber reducción de las células viables, las células no van a poder estar en un ambiente adecuado, va a haber acidez, va a haber disminución de oxígeno, disminución de glucosa, aumento del lactato, más generación de metalloproteasas y otros factores, ¿no? Esta actividad enzimática degenerativa va a hacer que disminuya en lo que es la región del núcleo pulposo el colágeno tipo 2 y se va a cambiar a colágeno tipo 1. Esto va a hacer que el disco de tener una heterogeneidad entre lo que es el anillo y el núcleo pulposo se vuelva homogéneo, y aparte tendremos lo que es la neovascularización, y a partir de esa neovascularización va a haber una neoinervación, lo que se va a traducir posteriormente en dolor, ¿no? Y bueno, eso es parte de lo que es la degeneración del disco. Y pues sí, concluye en eso, en la degeneración discal. En degeneración vertebral también vemos estas imágenes con un corte patológico, un corte anatómico, donde se va a observar un disco con una pérdida total de lo que es la altura. Vemos cómo ya hay calcificación en esta zona, hay una degeneración grasa. Observamos cómo en el corte histopatológico se observa inclusive aquí el hundimiento ya de lo que es el hueso o la placa terminal, y estos pues tienen un nombre conocido que son los nódulos de Smoot. Los cambios macroscópicos y en resonancia magnética, estas clasificaciones fueron propuestas por Thompson y Firman, donde observaremos que en la etapa 1 o en el grado 1 va a ser un aspecto normal, se conoce como un grado juvenil. En el grado 2, bueno, aquí en el grado 1 mencionar que va a haber una altura adecuada, una distinción adecuada de todas las estructuras del disco. Igual en la resonancia magnética vamos a un disco hidratado, con su espacio respetado, las superficies articulares en adecuada posición. En el grado 2, un disco adulto con ya empieza a ver lo que es tejido fibroso a nivel de lo que es el núcleo. Se observa ya blanquecino, ya no se observa tanto el núcleo brilloso, el núcleo pulposo. Vemos aquí que se empieza a ver hiperintenso lo que es el núcleo pulposo, pero se sigue manteniendo la altura y todas las estructuras se ven adecuadas. En el grado 3 ya hay un tejido fibroso consolidado. Aquí ya observamos, se conoce como la fase temprana, ya observamos una pérdida de la coloración o de la hidratación
ya vemos hipointensidad, lo cual indica este proceso. Y en el grado 4 ya vemos el núcleo fisurado, ya vemos lo que es en la imagen de resonancia magnética ya se empieza a ver deformidad a nivel de lo que son las facetas articulares, y en el grado 4 pues ya tenemos una pérdida de lo que es la altura del disco, una pérdida del disco, inclusive una obstrucción, calcificaciones y bueno. Imágenes, como lo vamos a ver en las imágenes radiográficas, observaremos principalmente en etapas tempranas una rectificación de lo que es la lordosis. Veremos, esto puede estar ocasionado por la misma irritación nerviosa y los espasmos musculares de lo que son los músculos paravertebrales. Va a haber pérdida del espacio interdiscal, por ejemplo, aquí en el L5S1, observamos cómo está la pérdida de este espacio. En grados más avanzados veremos ya esclerosis a nivel de las facetas articulares, de las platillas articulares, neoformación de hueso, vemos estos espondilocitos, y va a haber también degeneración a nivel de lo que son las facetas articulares o artrosis. Disminución de lo que es el espacio, claro y evidente. Y en etapas ya más avanzadas va a haber una inestabilidad causada por esta misma artrosis, lo cual nos va a causar una listesis. Espondilolistesis, perdón. Y bueno, esta clasificación propuesta, llamada MODIC, nos va a mostrar a nivel de T1 y T2 cómo se observará esta degradación a nivel de lo que es las vértebras. Aquí voy a hacer un pequeño zoom, viendo que siempre va a haber un grado de hiperintensidad en el grado de en T2, en el grado 1 ya veremos lo que es una hiperintensidad aquí en esta zona que se alcanza a ver blanquecino. Esto se va a traducir en esta etapa 1 como un edema o una inflamación. Edema y inflamación. En lo que es la etapa o el MODIC 2, se va a ver más hiperintenso, una zona más amplia, y esto va a traducirse en una degeneración grasa. Y en la clasificación, en el grado 3, ya veremos lo que es la esclerosis subcondral, en esta parte. Ya se observa un proceso escleroso. Y bueno, imágenes de resonancia magnética, donde vamos a observar cómo se observa esta degeneración grasa en la clasificación de MODIC 2, esta sombra hiperintensa blanca. Ver que inclusive ya aquí en esta parte hay fractura de las fases del platillo articular, donde lo veremos como los nódulos de Small. Vemos la misma degeneración grasa. Y bueno, ya este es un grado avanzado igual, donde inclusive hay una herniación del disco. Factores de riesgo. Importante mencionar que esto es una patología o va a ser patologías multifactoriales, mencionando con una predisposición genética, ver cómo la obesidad va a influir también en este tipo de pacientes, el factor o el labor, lo que es el factor del trabajo, los pacientes que trabajan en la construcción o los que trabajan en el campo, que se dedican a cargar cosas pesadas, van a formar parte de este tipo de pacientes. Tomando en cuenta los atletas como un factor de riesgo laboral, igual va a estar involucrado, y pues también en pacientes tiene que ver también como factor lo que es socioeconómico. Y ser hombre, ¿no? El origen del dolor, vamos a mencionar ligeramente lo que es el dolor lumbofacetario, que es un dolor ubicado más allá de lo que es la región lumbar. La irradiación se extiende hacia un territorio de inervación compartido, y este dolor se va a presentar en la región ilíaca o en la región crural sin pasar a lo que es el nivel de las rodillas. Ese se va a mantener limitado en esa zona. No hay tanta irritación a lo que es no va a haber lo que es irradiación. Y el dolor de tipo estenosis, va a estar causado principalmente por lo que es el canal estrecho degenerativo. Va a estar causado por una demanda metabólica, lo que es la marcha, y esto va a causar un dolor
principalmente visceral, irradiado o reflejado a nivel vesical o inclusive abdominal. ¿Cuál sería la causa del dolor? Bueno, vamos a tener factores mecánicos principalmente. Estos factores mecánicos van a estimular lo que son los factores químicos. Mencionar que va a haber lo que es una ruptura discal. Esta ruptura discal nos propone lo que es la liberación, como habíamos mencionado, de lo que son, vamos a hacer aquí un zoom igual, el disco intervertebral, lo que son las interleucinas 1 beta, lo que van a hacer principalmente, van a hacer a llamar o a producir lo que son las ciclooxigenasa 2, las prostaglandinas, interleucina 6, y todo esto va a producir inflamación y dolor. Y bueno, aparte, pues también lo de las metaloproteasas que van a producir la degeneración y el factor de necrosis tumoral. Estas van a irritar la región del nervio sinovertebral y van a causar el dolor de tipo axial. Mencionar un poco de la ruptura discal. Bueno, Henry Cox propuso en 1970 que va a ser el aumento de la actividad biológica del disco intervertebral después de una lesión del paciente con una radiografía, tomografía o un mielograma normal. No va a haber más que una manifestación de un disco oscuro, pero con la permanencia de la altura. Aquí no habrá herniación, ni prolapso, ni estabilidad. Se mantiene lo que es la estabilidad. El dolor va a ser axial, producido por la irritación hacia las fibras C posteriores y la ruptura del disco. Va a haber aumento de fosfolipasa 2 y prostaglandina 2. Y bueno, radiográficamente no habrá datos de degeneración discal. En esta imagen podemos ver lo que son en la imagen A, unas rupturas circunferenciales. En la imagen B veremos los que son las fisuras radiales. Y en la imagen C va a haber unas fisuras o rupturas a nivel de la periferia. Este tipo de rupturas es la que va a estar asociada igual a lo que son las hernias. La discografía es el estudio que va a servir para valorar esta entidad de manera adecuada, pero pues no andaré tanto en esto, más que una imagen donde muestra cómo la discografía podemos ver al momento de inyectar el contraste, cómo a través del disco sano se ve en su lugar, y en el otro vemos la salida. Y también lo importante de este estudio es provocar el dolor comparado con otros niveles de la columna, para irritar o para causar esta molestia que el paciente refiere. Aquí otra imagen. Vemos que normalmente se hacen 3 niveles para ver y comparar en qué momento se irrita o en qué momento el paciente refiere el dolor. Y vemos cómo sale este líquido de lo que es del espacio intervertebral. Y otro factor mecánico u otra forma de provocar el dolor, pues es la irritación directa a través de una hernia de disco. Una pequeña vista de este tema. Generalidades, pues el 90% de los pacientes va a tener una mejoría de los síntomas después de los 3 meses con cuidados no quirúrgicos. El tamaño de la hernia va a disminuir con el tiempo, o sea, se va a reabsorber y ese trabajo lo van a hacer los macrófagos. Historia natural de la enfermedad, dolor lumbar y de nalgas. Este es intermitente, que aumenta con la actividad, alivia con el reposo y aumenta con la maniobra de Valsalva. El dolor súbitamente se va a exacerbar con el movimiento de la flexión de la espalda. Los tipos de herniación discal, vamos a tener principalmente en las primeras etapas el abombamiento, posteriormente vamos a tener lo que es la protrusión, la extrusión y la secuestración. Tenemos otra clasificación también, que no la alcancé a poner, pero es la migración. Esta va a ser hacia superior o hacia inferior. Bueno, lo que es la clasificación por la ubicación de la hernia de disco, vamos a tener que es la posteromedial, esta imagen de acá, la posterolateral, la foramidal y la extraforamidal. Estos van a estar, bueno, principalmente por la ubicación, y mencionaré la más frecuente, que es la posterolateral, que va a estar en un 90-95% de las herniaciones. Esto se debe a que en esa zona el ligamento longitudinal posterior es más débil y afecta a la raíz nerviosa transversal descendente o la inferior,
Un ejemplo, si es una extrusión, una herniación a nivel de L4, L5, la raíz nerviosa afectada va a ser la de L5. Va a tener ahí el reflejo de la sintomatología. Vemos aquí una imagen esquemática de la zona en la que va a estar afectada y una imagen de resonancia magnética, donde se observa en esta parte de acá, en la región posterolateral, cómo se ve la herniación. Aquí lo vemos marcado más fácil, las raíces de L4, aquí las de L5, y vemos como en esta parte sale lo que es el disco intervertebral o el núcleo pulposo, que es la región anatómica que se ve expulsada en esta zona. La foraminal, esta es la menos común, del 5 al 10%, pero la menciono porque puede llegar a ser la más dolorosa. Esta va a sintomatizarse o irradiarse a la región superior. Si es una lesión L4, L5, vamos a ver las manifestaciones a nivel de L4. Al igual, aquí tenemos la imagen donde se ve, aquí ya está marcado cómo está la herniación hacia este lado. Y otra imagen también para observar, ver cómo está la herniación lejana del disco. Este es un nivel de L5, ese uno. Examen físico. Ya yo creo que la mayoría hemos escuchado hablar de la maniobra de Lasague, que va a hacer que le vamos a pedir al paciente que que flexione lo que es la extremidad. El paciente va a estar acostado, va a flexionar la extremidad con la pierna extendida y a aproximadamente los 30 grados el paciente va a referir dolor. Y la de Braga va a ser el explorador va a hacer una dorsiflexión y esto va a causar también dolor. Esto nos haría una prueba positiva. La prueba de Knapzinger, esta va a ser reproducir la maniobra de Valsalva. Aquí se dice que al toser, y esto va a ocasionar una presión y aumento del dolor. Sería positivo. Y la prueba de Milgram, le pedimos al paciente que mantenga las dos piernas elevadas, que aguante 30 segundos. El paciente con una herniación discal no va a tolerar, si acaso, 5 segundos o quizás nada. Al momento de levantar las piernas va a tener molestia. ¿Cómo ayudamos al paciente? Bueno, aquí regresamos. Y manejo del dolor. ¿Cómo vamos a ayudar al paciente? Y bueno, en la AO Spine había un diagrama donde mencionaba que el paciente con dolor axial puro de origen degenerativo, el tratamiento médico va a ser a partir de analgésicos en primera etapa. Vamos a tener lo que es la fisioquinesioterapia y una reeducación. Los analgésicos van a ser principalmente los inhibidores de la COX. La fisioquinesioterapia está orientada en la relajación muscular o tratar lo que es la musculatura de esa zona también. Y la reeducación, pues educar al paciente con todo lo de lo que es la higiene postural, los hábitos alimenticios y todo ese tipo de cosas que nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida de un paciente. ¿El paciente mejora? Sí, pues le damos de alta. Pero si no mejora, menciona también que puede haber infiltración, se seguiría con la infiltración epidural con corticoides, inclusive hay artículos que mencionan que los pacientes mejoran, pero en caso de que no mejoran, pensamos ya en un procedimiento quirúrgico. Cirugía, bueno, yo estuve investigando, estuve revisando, y hay varios estudios de diversas terapias que se pueden decir como alternativas, como la radiofrecuencia pulsátil intradiscal. Esta se va a encargar va a desensibilizar las raíces nerviosas de esa zona de donde está la región dañada. Esto este procedimiento no es doloroso, inclusive no requiere el paciente estar en quirófano. Inclusive, bueno, pues se tiene que hacer ya sea bajo fluoroscopía o bajo tomografía. Entonces, en estudios se menciona que tiene una evolución favorable, el paciente reduce significativamente las puntuaciones de dolor a nivel de lo que es la región lumbar. Otras terapias o tratamientos mencionados
son los tratamientos biológicos, como la inyección de plasma rico en plaqueta, implantación de células madres e inclusive la reimplantación de las células del mismo disco. Esta reimplantación de las células del disco, normalmente, bueno, había en estudios mencionaban que es tomar células de algún disco extruido de otro nivel y colocarlo en el lugar dañado, en el lugar donde haya una degeneración. Y esto mencionaba que mejora las condiciones del ambiente de lo que es el espacio intervertebral. Y dan más explicaciones, pero igual todavía sigue en estudio. Muchos de estos ya, bueno, ya se han probado, ya se han hecho varios estudios en humanos, pero principalmente pues se empezaron con estudios en animales. Y bueno, tratamiento quirúrgico, que pues es a lo que quizás nunca queremos llegar, pero bueno, hay dos tipos de manejo quirúrgico: el sistema que conserva el movimiento y el sistema que anula el movimiento. Los que van a conservar el movimiento, pues va a ser el reemplazo articular, los sistemas con tornillos pediculares, los dispositivos interespinosos. Y el tratamiento que va a ser anular el movimiento, pues es la artrodesis, ya sea por vía anterior, posterior o circunferencial. Lo que es, bueno, aquí un breve repasito con imágenes de lo que son la artroplastia total del disco para conservar el movimiento. Observamos cómo se aplica sobre lo que es las facetas articulares. Otra imagen acá. Y bueno, estas son la estabilización vertebral dinámica. Esta ayuda para los pacientes que tienen inclusive ya una degeneración más avanzada. Se colocan igual la estabilización dinámica, los tornillos a través de los pedículos. Y bueno, esto va a permitir que haya todavía movimiento. La artrodesis, pues es ya en la etapa final, donde hay un daño muy avanzado y pues es tratar de limitar el movimiento de lo que es las vértebras. Y con esto eliminar el dolor y las molestias. Bueno. Y en lo que es las hernias de disco, pues aquí tenemos esta tablita donde nos va a mencionar si el disco está normal, pues es un tratamiento conservador. E inclusive en esta tabla podemos ver que un disco normal abombado, la protrusión focal, protrusión amplia, extruido o secuestrado pueden llevarse de una forma conservadora, debido a que estos pacientes se ha visto que a los 3 meses resuelven la sintomatología por la reabsorción de este disco. Y bueno, y lo que es, bueno, de lo que es el núcleo pulposo, perdón. Y la nucleolisis, bueno, estos tratamientos, nucleolisis, nucleoplastía, anuloplastía, disectomía endoscópica y disectomía tradicional, van a ser ya bueno, aquí por ejemplo menciona un disco bombado, se busca hacer lo que es la nucleoplastía o la anuloplastía, y se recomienda menos lo que es el tratamiento endoscópico. Y en lo que ya son padecimientos donde está extruido el disco secuestrado, se prefiere hacer ya una disectomía tradicional, abrir y buscar lo que está secuestrado o extruido. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por el tiempo, por escucharme y bueno. Muchas gracias, doctor Eddie Quevedo. Excelente presentación. No me gustaría quitarle tiempo a nuestro doctor mentor, que ya lo había presentado. Sin embargo, no sé si él estaba cuando lo estaba presentando. Entonces le doy una segunda presentación a nuestro doctor mentor, el doctor Rodolfo Bañuelos Benítez, cirujano ortopédico por más de 35 años, ex profesor titular de posgrado en interacciones con biomecánica. Todo esto en la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Es expresidente del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Aguascalientes también, y tesorero de la FEMECOT, de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Con ustedes, el doctor Rodolfo Bañuelos. ¿Puede compartir pantalla, doctor? O bueno, poner su pantalla, mejor dicho. Estamos viendo. Hola, buenas por mientras, noches. doctor Eddie. Creo que me escucho. Ajá. ¿Hay oportunidad de compartir video o me voy a capela? No, sí, por favor.
déjalo con anfitrión, no lo había hecho con anfitrión. Le voy a pedir al doctor. Se está cortando un poquito, no escuché. No sé si... Doctor Edil, ¿nos ayuda por favor a dejar de compartir pantalla? Claro que sí. Aquí voy. Listo. Y dejar de compartir su presentación también para que se vea el doctor Bañuelos también, por favor. Aquí está. Voy. Aquí, listo. Sí, dejé de compartir, ¿verdad? Ajá. Hola, buenas noches. ¿Ahora sí me escuchan y me ven? Sí, muy bien, doctor, adelante. Hombre, muchísimas gracias por la oportunidad de participar. Es la verdad un gusto ver a los muchachos tener la valentía de presentar sus ponencias y defender con argumentos sus completa de lo que es la degeneración discal. Es evidente que este problema tiene una etiología multifactorial, factores mecánicos y biológicos, y que esto se asocia con dolor en la columna vertebral y es la causa yo quisiera, a manera de resumen, comentarles que está muy bien que investiguemos la cuestión metabólica, las interleucinas, los factores de necrosis tumoral y una serie de cosas. Sin embargo, muy incidir más hacia el paciente. Hay factores que tú no puedes cambiar como tu genética. Ese es el juego que te tocó jugar. Imagínate en el póker, son tus genes y ese no se puede cambiar, pero hay factores que, por ejemplo, la práctica regular de ejercicio, como por ejemplo, mantenernos en un buen peso, ¿no? Tener un estilo de vida saludable, evitar el hábito tabáquico, evitar factores para desarrollar diabetes, en fin, una serie de factores que pueden sumarse en el deterioro de la columna y que está dado que inciden de manera negativa. Y finalmente recordar que la pelvis tiene un papel fundamental en la función de la columna lumbar. Ya ahí está muy de moda y quizás hasta cierto punto trillado la situación de balance espinopélvico, pero esto es porque nos hemos dado cuenta de la gran importancia que tiene la pelvis para la funcionalidad del segmento lumbar y que no podemos separarlos, no podemos divorciarlos. Trabajan de manera armónica, incluso algunos autores se toman la puntada de tomar a la pelvis como si fuera una vértebra más. Yo creo que es aún más importante porque es el segmento que une el esqueleto axial del apendicular. Entonces, tiene implicaciones biomecánicas mayúsculas en toda la función, en toda la fisiología de la economía. Y ya Kirkcaldy Willis en el 78 publicó en el Spine los fases el proceso degenerativo del disco, y ha habido muchos autores después que han ahondado en este punto y que no quisiera yo abundar más. Me gustaría recordarles que siempre cuando se trate de manejar este segmento hay que ser muy respetuosos con el segmento E5S1 y no fusionarlo de manera impune, porque este segmento funciona, o sea, tiene una importancia capital en la versión de la pelvis, ya sea anteversión o retroversión, para equilibrar el balance sagital de la columna. Y si nosotros funcionamos ese segmento, anulamos esa posibilidad y además vamos a complicar el trabajo de esas caderas y la necesidad de una artroplastía en ese sitio de manera temprana. Y siempre que se haga un tratamiento hay que privilegiar el movimiento. Los segmentos del cuerpo se hicieron para moverse, entonces hay que evitar fusionarlos a toda costa. La artroplastía
discal ciertamente es un recurso, pero tiene una alta morbilidad. Y yo no quisiera verte revisando un disco en el nivel L5, S1, L4, L5, donde tienes los vasos ilíacos justo enfrente, ¿no? Entonces sí es algo complicado, es un recurso valioso, pero tiene su morbilidad y hay que también ponderarla, ¿no? Entonces creo que es lo que yo puedo aportarles. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario adicional. Con todo gusto estoy abierto. Claro, voy a hablar con la pantalla apagada. Esto me está atrasando ahorita con el internet, entonces creo que va a ser mejor así. Hay una pregunta, comentario por parte de Rosa Eugenia Aranza. Nos pone, hola, buenas tardes para el doctor Eddie. Bien por la ponencia, muy completa. Solo las diapositivas no se veían completas, pero el resumen bien hecho, gracias. Pregunta al doctor tutor, ¿la resonancia magnética es el estudio gold estándar para diagnosticar lo más preciso y completo la patología tanto degenerativa como herniaria del disco intervertebral? Gracias, esa es la pregunta. Sin duda, la resonancia magnética es un estudio clave en la toma de decisiones, pero me atrevo a decir que más que la resonancia es la clínica, es la revisión del enfermo, porque la resonancia nos da muchos falsos positivos. Incluso había un maestro neurocirujano que decía, si tú quieres operar a alguien, tómale una resonancia, porque siempre vas a encontrar algo ahí que operar. Pero si tu paciente está bien, si no tiene radiculopatía, pues entonces buscas siempre el manejo conservador, no importa lo que diga la resonancia. O sea, de la mano con la clínica, creo que es el estudio más valioso, antes que la discografía, antes que la tomografía, antes que la electromiografía incluso. La electromiografía también, no crean que tiene mucho valor en la toma de decisiones. Yo creo que es primero la clínica y en segundo lugar la resonancia. No sé si esto aclara un poco o confunde más. No, totalmente, muy aclarado. Yo le quería preguntar al doctor Eddie que nos externe algún consejo para los R1, R2, los que van empezando. ¿Qué les dirías? ¿Y con qué te quedas de lo que has avanzado, doctor Eddie? Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues con lo que me quedo igual con el comentario del doctor, muy importante y realmente sí, no ahondé mucho en el tema del paciente, me fui más hacia la química, hacia lo biomecánico, pero tiene mucha razón el doctor y es lo que yo le aconsejo a los R1 y a los que vienen igual abajo, el R2. La clínica es muy importante, valorar bien al paciente en todo su estado. Yo ya no alcancé a ir más en mi presentación, pero el hecho de tratar a un paciente con discopatía o con un problema de lumbalgia, tratarlo de una manera integral es muy importante. Yo creo que cuando llega un paciente a la consulta con un problema de dolor de espalda baja, llega sino con tanto carga emocional, con con la carga multifactorial que mencioné, ¿no? O sea, obesidad, el problema genético, y bueno, el problema socioeconómico. Entonces, abordar al paciente bien para poderlo inclusive referir con otros servicios, por ejemplo, psicología, nutrición, rehabilitación y terapia física, eso nos ayudaría mucho ayudaría mucho al paciente y pues obviamente siento que eso es muy importante, ¿no? Entonces, este consejo le daría yo a los R-, que pues es apoyar, si vamos a ver a un paciente, verlo más clínicamente. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Eddie, por los consejos. Creo que son muy bien aprovechados por los residentes que nos están viendo, tanto en Facebook como aquí en Zoom. Me gustaría también preguntarle a nuestro doctor mentor algún consejo que le quiera dar a los chavos que están empezando este gran camino o que van a la mitad y que a veces ya están en la cabeza quizás rendirse o ver para otro lado. ¿Usted qué le diría? Porque a veces es lo que se externa, ¿no? ¿Qué le comentaría a usted, doctor? Tiene el micrófono apagado, doctor. También. Yo les invitaría a que no
nos engrandece porque sentimos, mi percepción es que nosotros tenemos una base biomecánica y de tipo ortopédico importante que ellos no tienen, y que por alguna razón en algunos centros de preparación se trabajo a neurocirugía. Yo creo que los ortopedistas tenemos una amplia capacidad para hacernos cargo y manejar también la columna de manera muy correcta, y además va a ser muy rentable para ustedes, créanmelo. Es un trabajo muy bien remunerado la cirugía de... Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Yo quiero, antes de ir hacia la conclusión, ¿me escucho bien? Yo los noto un poco trabados, entonces quiero ver si paso el micrófono o continúo yo. No, sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, hay un comentario. No, es de nosotros mismos. ¿Qué importancia tiene el trabajo interdisciplinario para modificar hábitos y generar un proceso de rehabilitación? Preguntan aquí en Zoom. Me gustaría que la contestaran. ¿Con quién arrancamos? Con el doctor Eddie. Doctor Eddie Quevedo, por favor. Repito la pregunta. ¿Qué importancia tiene el trabajo interdisciplinario para modificar hábitos y generar un proceso de rehabilitación? Muchísimo, muchísimo, porque miren, cuando llega un paciente obeso a la consulta con dolor lumbar y tú dices, bueno, quiero que baje de peso, señora, le aconsejo que no coma esto, que haga ejercicio, camine 30 minutos al día. Bueno, le estás cambiando la forma de la que el paciente ve la vida. Entonces, el trabajo interdisciplinario entra en consultar otros servicios, por ejemplo, psicología. Psicología puede ayudar a sensibilizar al paciente de alguna forma para que él pueda llevar a cabo bien esa disciplina de cambiar ese régimen, ¿no? Y también, pues, enviarlo a nutrición, porque tú le puedes decir al paciente, no coma esto, no coma esto, no coma aquello, ¿no? O sea, pero el especialista en nutrición le va a saber de qué manera distribuir sus alimentos o de qué forma adecuada alimentarse para que el paciente pueda mejorar. Entonces, y terapia física y rehabilitación, pues, es clave y para mí de hecho va de la mano de lo que es la traumatología y la ortopedia. Yo creo que un ortopedista sin un rehabilitador, pues no está completo, siempre tienen que irse de la mano. Entonces, para mí la importancia de trabajo multidisciplinario es muy importante. Sí, abonando un poco a lo que comenta el doctor Quevedo, que es muy acertado, a mí me gustaría recordarles que hay unos ejercicios muy sencillos para fortalecer complejo lumbopélvico que son fundamentales para Williams. Son ejercicios muy sencillos diseñados para pacientes con problemas de columna. En 5 o 10 minutos diarios. Aquí lo importante es ser constante, y van a ver sencillos ejercicios obran milagros en el proceso de rehabilitación del paciente, además de lo que mencionó el doctor Quevedo, que por supuesto es importante. Correcto, no, concuerdo con ambos, creo que complementaron muy bien la charla. Le quiero agradecer muchísimo la participación al doctor Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Eddie, de verdad quedé anodado con la presentación. Te voy a decir algo, yo que estoy aquí todos los jueves es muy complicado poder resumir, desmenuzar un tema, ser puntual en 30 minutos. Entonces, te doy mérito, te felicito muchísimo. Y antes de ya pasar a la conclusión, quería ver si querían dar algún otro comentario. Ya para empezar a concluir, empezamos con usted, doctor Rodolfo. No, yo solo agradecer la deferencia, agradecer la invitación y muchísimas gracias a todos por su esfuerzo. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Doctor Eddie, ¿algún otro comentario para terminar? Sí, claro, pues muchas gracias al doctor Rodolfo por acompañarnos a la plática igual, y gracias a ustedes por esta invitación. Igual una gratitud hacia el doctor Jaime Gutiérrez por igual darnos el empujoncito, ¿no? Para entrar a esta plática. Y pues igual gracias a la audiencia, muchas gracias a todos esta noche, de verdad, estoy muy contento. Muchas gracias, doctor Eddie. Bueno, finalmente invitarlos a todos ustedes, todos los residentes de ortopedia y traumatología, que nos sigan en Facebook, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente, y recuerden, si se llegaron a perder de algo de este gran programa, estaremos en YouTube como Medical Eagle Center. Se suscriben
Y todos los jueves encontrarán contenido enriquecedor, contenido de valor sobre ortopedia, y traumatología. Finalmente, dirigirme nuevamente a los jefes de residentes. Sí, si tú que me estás viendo eres jefe de residentes y requieres una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramiento en tema médico legal, no dudes en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, yo soy Tony Bacci, me despido no sin antes recordarles que al enseñar, al compartir, aprendemos todos juntos. Nos vemos el próximo jueves, saludos. Gracias.